Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor, una ocasión sumamente especial para nosotros, para el canal judicial, para este programa, recibir al señor ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Señor ministro, muchas gracias, nos sentimos muy honrados porque sé que no le gustan mucho las cámaras y está teniendo una gran generosidad con nosotros. No tengo nada que ver en animadversión a las cámaras, el agradecido soy yo, Enrique. A algunos profesionales que se parapetan detrás de las cámaras o delante de ellas, dejan algo que decir, pero no es su caso. Usted enaltece su oficio, don Enrique. Señor ministro, muchas gracias. Estamos a unas semanas de que llegue a término su periodo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. En total, más o menos 17 años en el servicio con la toga como juez constitucional, uno de los ministros emblemáticos de esta integración de la novena época, que ya ahora es 10ª época, y que viene después de esa reforma también histórica de 1994. ¿Cómo ve usted en retrospectiva estos 17 años? ¿Cuál sería su apretado resumen, señor ministro, de este desempeño como juez constitucional, como ministro de la Corte? Mi apretado resumen es el siguiente. Nos faltan 31 días hábiles y contando al ministro Ortiz Mayagoitia y a mí para salir del servicio activo en este ministerio. Si hacemos honor, por razones de salud, desde luego, al decreto del Senado, serán 17 años, 10 meses, casi 18 años. Mi balance personal es el siguiente. Llegamos aquí tratando de aportar algo, no lo tome a mal ni como desplante retórico, aportar algo para el bien del país. Para mí ha sido una aventura que me ha permitido decir lo que pienso desde el punto de vista jurídico, con clave siempre jurídica y ninguna otra muletilla. Entonces tengo la satisfacción no del deber cumplido, porque el deber cumplido implica la culminación perfecta de una obra, pero sí el intento cotidiano y esforzado por cumplir con esa encomienda gustosísima además. En algún momento de su vida, cuando se formó abogado, cuando decidió estudiar Derecho, cuando tuvo una notaría y tenía un futuro que se había usted labrado a sí mismo, bastante interesante, con un escenario de desarrollo profesional muy adecuado para usted, decide arriesgarse a esta empresa de ser juzgador, ser juez federal, ser juez constitucional, llegar a la Corte. ¿Valió la pena? ¿Lo soñó en algún momento? ¿Lo buscó, lo anheló? No lo busqué, no lo anhelé, pero lo vi como algo importante y relevante para el servicio al país. Esta vida tiene situaciones coyunturales muy peculiares. La verdad es que se me abrieron las puertas y pasé por ellas. Era demasiado el ofrecimiento que se me hacía desde el punto de vista de desahogo para las inquietudes profesionales. Desde el punto de vista numismático era muy magra la recompensa, pero suficiente para vivir en una forma adecuada, probablemente como clase mediero, que es a lo que siempre ambicioné, nunca quise más. Para ser ministro de la Corte, tener esta enorme responsabilidad, señor, esto implica una cuota de sacrificio personal. Usted tuvo que sacrificar tiempo con la familia, tuvo que sacrificar desarrollo profesional. ¿El saldo particular que usted evaluaría de sí mismo es positivo? No lo sé, no estoy en posición de juzgar si fue positivo o no. Mi saldo, yo siempre pienso que tengo un saldo deudor. Recibo muchas enseñanzas de vida aquí, en el Poder Judicial de la Federación, y esas me las llevo.
A cambio, ¿qué di? Solamente esfuerzo cotidiano. ¿Qué tan útil, qué tan positivo, qué tan constructivo pudo haber sido para las mejores causas de este país? Pues es algo que lo ignoro. Yo entiendo que establecer bases para una jurisprudencia es un empeño muy importante, muy relevante, muy trascendente y también muy costoso. Implica un gran ahorro de recursos el establecer una tesis de jurisprudencia, pongamos por caso. No es algo que debe de ser mutable de un día para otro sin mayores reflexiones. Desde luego, la jurisprudencia no es algo que deba petrificarse en forma alguna, siempre debe avanzar, pero con cautela y pensando sus costos y sus beneficios. Decide hacerse abogado y después formarse jurista, porque lo es en toda la extensión de la palabra. Es un hombre culto, es un hombre que siempre está leyendo, que siempre se está documentando, que tiene como punta de la pirámide en su concepción jurídica, obviamente, la Constitución, como todo juez de su jerarquía. ¿Cómo es que surge este anhelo por ser abogado, por llevar su vida hacia ese sendero? Le voy a confesar que es algo mucho menos dramático y mucho menos evocativo de grandes causas de lo que puede usted imaginarse. Mi hermano mayor, José Luis, y yo estábamos en las postrimerías de nuestra preparatoria y resolvimos que debíamos de estudiar alguna carrera para ejercerla posteriormente. Fuimos a un quirófano, yo por poco me desmayo y él devolvió el estómago. Así de fácil eliminamos la carrera de medicina. Nos acercamos con algún contador a ver qué hacía y nos pareció el tedio viviente. Y por eliminación fuimos recortando nuestro horizonte. No existía en aquel entonces el gran número de carreras que hay en la actualidad. Y algo nos dijo que debíamos de ser abogados. Fuimos a un tribunal, nos asomamos, nos cuadró lo que pasaba ahí y sin mayor reflexión nos hicimos abogados. Yo pienso que él, como hermano mayor que es, fue el que me llevó de la mano a esto. ¿Y se siente satisfecho por haber decidido bien? Yo pienso que sí. ¿Qué tan abogado soy? No lo sé. Yo conozco aquí ministros que son abogados de la cabeza a los pies. No sé si yo sea uno de esos. Sin duda, una dosis de humildad, porque vaya que se le reconoce como un gran jurista. ¿Qué porcentaje, señor ministro, de talento y qué porcentaje de esfuerzo le implica a un profesional abrirse paso en la vida y generarse buenas perspectivas? Lo digo concretamente y me atrevo a preguntárselo a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Yo siempre he creído que el mundo profesional es un mundo de esforzados, más que de inspirados. Siempre se ha hablado en algún sentido mítico del gran sentido jurídico de algunas personas. Yo pienso que lastimaron sus meninges para estudiar las cosas. Y ya que las entendieron, las digirieron y las supieron, las personas dicen que qué gran sentido jurídico tienen algunas de ellas. Yo creo que hay ante todo un esfuerzo acumulado importante. Eso es lo que yo pienso. A usted se le reconoce como un hombre congruente. Es una de sus principales virtudes, sin duda, y así lo reconocemos. Es un hombre que siempre dice lo que piensa, señor ministro, y a veces lo que uno piensa y lo que uno expresa incomoda a los demás. ¿Por qué lo digo? Porque siempre se le ha reconocido verticalidad en su forma de pensar. Usted no ha cambiado, no ha virado en sus criterios. Siempre cuando determina un estudio sobre un tema particular, exhibe su punto de vista, lo defiende y lo defiende a morir, y lo defiende con toda su capacidad, con toda su cultura, y no lo vemos cambiar de opinión, no lo vemos dar bandazos, señor ministro, para decirlo en términos muy coloquiales. Y para algunos es un tema en el que usted, en sus expresiones dentro del Pleno,
ha enriquecido muchísimo el debate. A veces, y recuerdo esa esgrima verbal de dos hombres cultos con el ministro Góngora, por ejemplo, que ya pasó a retiro, enriquecían mucho el debate, incluso llegaba a veces a ser candente ese debate e insisto, enriquecía mucho la discusión del Pleno. Usted siempre ha sido de una sola pieza. ¿Esta congruencia le ha sido recriminada o le ha sido reconocida, señor ministro? Gracias, don Enrique. Espero que la congruencia que usted menciona y la no variación en puntos de vista tenga una frontera muy clara con la tosudez. La verdad de las cosas es que yo creo que cuando se tiene una convicción no hay por qué cambiarla. Es muy difícil. No se puede dejar de apreciar un valor o de plano despreciarlo. Y normalmente los puntos de vista jurídicos relevantes que se determinan por un tribunal constitucional finalmente se apoyan en valores, en principios y en normas rigidizadas que están en la Constitución, que son la desiderata de esos valores y de esos principios. Es el estándar. Entonces, si alguien aquí, si un juez constitucional tiene una convicción derivada de esto, pues difícilmente la va a cambiar. Mi querido amigo Genaro Góngora, con ese humor cáustico y retorcido, admirabilísimo y hombre de gran cultura, efectivamente sabía qué puntos tocar en un debate para explotar las dos cosas, tanto su cultura como su humor. Yo nada más hacía lo propio para tener una defensa, aunque fuera tibia. Eso no me quita el gran aprecio que tengo por Genaro. Señor ministro, cuando se está en una sesión del Pleno, están los ministros con toga en la discusión de un tema de alta jerarquía jurídica, se está transmitiendo por televisión, también se le reconoce a usted que siempre ha dicho lo que piensa, es decir, a usted no le ha cambiado el discurso por estar en el Pleno, es en el Pleno igual que en el antepleno, o que en el comedor, o que en los pasillos, o que en sus reuniones de trabajo con los secretarios de Estudio y Cuenta. Estas fibras que usted reconocía, a veces tocaba un personaje como Genaro Góngora Pimentel, encendían a veces sus mejores ánimos para defender vehementemente un punto de vista. Probablemente, pero ante todo era el no acartonar las discusiones. Ni él ni yo le teníamos miedo a la palabra, ni al lenguaje. Y por tanto, el tener el mismo lenguaje ante una cámara, con una toga, en una comida o en una jugada de dominó con amigos, pues es algo ordinario, es algo cotidiano. Y no podemos acartonarnos porque estamos ante una cámara. Señor ministro, hay una cita que me gusta mucho de una sesión sobre un tema particular, la llamada Ley Televisa, en la que usted defendió la autonomía de la Suprema Corte de Justicia y contestó a muchos críticos. Y voy a citarlo textualmente. Dijo usted en esa ocasión: por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político. Estamos prestos a desahogarla sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal como está previsto en la Constitución, sin preocupaciones de otras políticas. Y remató con un contundente: no saben de qué estamos hechos los ministros. ¿De qué están hechos los ministros de la Corte? De institucionalidad, don Enrique. Precisamente de la suma de los atributos que la Constitución nos presume. Imparcialidad. ¿Son fuertes las presiones en un caso de trascendencia nacional donde hay intereses económicos muy poderosos, políticos muy poderosos? ¿Son fuertes las presiones para un ministro, señor? No,
En mi caso no. Para mí no hay más presión que lo que dice la Constitución. Y escucho a las partes en lo que quieran manifestar. Algunas creen que por utilizar vocablos más rotundos pueden presionar a un ministro. Bueno, pues para mí es un motivo de risa interna, pero a todos los escucho. ¿Cuáles deben de ser, desde su óptica, los atributos de un ministro de la Corte? La independencia, la imparcialidad, el estudio y el tener una fuerza convictiva después de todo lo anterior. Señor ministro, me ha dicho usted, me ha confiado en amistad, que tiene listo o está muy avanzado en su discurso el que va a pronunciar en la sesión solemne donde dejará la toga. ¿Qué le va a expresar al Pleno en esa oportunidad? Ante todo, mi agradecimiento. ¿Se va agradecido, señor? Sí, por supuesto que sí. ¿Hay nostalgia? Tengo nostalgia de muchas cosas. Tengo nostalgia hasta del centro de la ciudad al que vengo diario. Esta es una ciudad bellísima, generosa, y no fijándose en el piso, sino viendo del piso hacia arriba. Bellísima ciudad. La nostalgia de mi visita diaria al centro de la ciudad ya la empiezo a resentir. Nostalgia por las personas que siempre me han apoyado y que veo también. Pero la vida tiene que seguir, hay ciclos en la vida que hay que reconocer y la vida es aventura. A lo mejor mi mejor época está por venir. Sin duda, estamos seguros que así va a ser, señor. ¿Cómo se prepara una persona en el ámbito interno que ha sido ministro casi 18 años, que ha tenido un ejercicio cotidiano, un estudio intenso de los temas, una dinámica de trabajo importante con su equipo, en su ponencia? ¿Cómo se prepara para el retiro, señor? Es a veces complicado visualizarlo, pero hay que prepararse emocionalmente, personalmente. En primer lugar, ver las cosas con una óptica de tiempo y distancia. La Constitución, no recuerdo, creo que es el artículo 101 de la Constitución, nos señala un lapso de un par de años en donde no podemos ni aconsejar, ni postular, ni nada que se le parezca en tribunales federales, que son un gran segmento del ejercicio de una profesión. Entonces, pues para eso no necesitamos preparación, necesitamos observancia solamente de la norma superior. Para continuar, algo debemos de hacer en ese tiempo. Yo me voy a vengar de mi proyecto de lectura. Pienso leer todo lo que pueda, porque aunque parezca paradójico, el ministro de la Corte cada día es un poco más inculto. Tiene tanto que leer para capturar la información de las piezas de autos y de los proyectos que le queda poco tiempo para estudiar. Y para cultivarse, muchísimo menos. Quiero tomar revancha llevándome unos libros al descanso y leyéndolos. Señor ministro, usted en un discurso a jueces y magistrados en noviembre de 2009 citó a León Felipe, al gran poeta español, que por cierto fue hijo de un notario y que todos admiramos mucho. Bueno, no todos, hay quienes no lo admiran, pero nosotros sí. Y citó usted, León Felipe dijo bellamente, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Por eso cada caso requiere de ser abordado como si fuera único, incluso insólito, fijando en la mira. Me parece una cita muy adecuada para el momento que está transitando el equipaje ligero, señor ministro. Por supuesto que sí, nada nos llevamos. Nuestro mayor tesoro es la libertad, la capacidad de optar, y esa no la perdemos nunca. Yo le voy a confesar algo que no está usted para saberlo y a lo mejor ni yo para contarlo. Nunca he tenido escolta alguna y me siento tan libre. Eso es virtud, señor. ¿Perdón? Eso es una virtud. No lo sé, a lo mejor es una imprudencia.
pero me siento libre y la libertad a veces tiene un precio. Yo nunca he sentido que ponga en riesgo ni mi vida, ni mi salud, ni mi patrimonio, no más que cualquier habitante de la Ciudad de México o de toda gran metrópoli. Señor ministro, es práctica en los medios, desde el análisis que se hace externamente al trabajo de la Suprema Corte de Justicia, la tendencia a etiquetar. Y esta tendencia a etiquetar ha marcado alas dentro del Pleno de Ministros de la Corte. Y algunos consideran el ala de los conservadores, el ala de los liberales. Y estas etiquetas son históricas no solamente en la Corte, sino en la historia de nuestro país. ¿Usted coincide con estas etiquetas entre liberales y conservadores cuando usted se lo ha ubicado en el ala conservadora? Me parece francamente chusco. Le voy a significar lo siguiente. Nuestra Constitución, inspirada en la Constitución de Estados Unidos, primera escrita, nos guste o no nos guste, así es, tuvo por artífices a liberales de la época. Liberales de la época que tenían muy presente lo siguiente, por ejemplo, que la separación iglesia-estado se había generado en la Unión Americana a petición de las iglesias, que clamaban fuera la intromisión del Estado en los asuntos propios de las iglesias. Aquí, un poco deformadas las cosas, se pensó que era exigencia del Estado a las iglesias decirles fuera manos, porque había una carga de anticlericalismo. Y aquí quiero hacer una pausa. La mayoría de los liberales artífices de nuestra Constitución eran fieles creyentes, pero eran anticlericales. Esto tiene una gran diferencia. A mí me parece mucho más conservador que a siglo de distancia de la primera Constitución sigan sosteniendo los apotegmas que inspiraron a los artífices de la Constitución, pero más exagerados, aboliendo las creencias y ponderando por el ateísmo, lo que nunca hicieron los artífices de la Constitución. ¿Quién es el conservador? Aquel que pretende conservar la vida humana, la libertad, la propiedad, la vida. Ese es el conservador. Si esto es así, soy conservador, don Enrique. Don Sergio, ¿cómo se separa? Usted es católico practicante como lo soy yo también, y nunca lo ha ocultado. ¿Cómo se separa el dogma del criterio jurídico? A ver, vayamos por partes. La creencia religiosa y la adscripción a una religión son asunto personal. Sin duda. Es privado, si lo quiere hacer privado, quien tiene esa atribución, o es secreto si lo quiere hacer secreto. Simplemente dejando que las cosas transcurren sin ponerles máscaras y antifaces a las cosas, pues sí, yo reconozco que soy practicante de una religión. ¿Cómo separo esto del dogma? Pues a mí me parece que nunca he invocado en el Pleno verdades reveladas. He invocado principios morales propios del judaísmo y del catolicismo. Y le voy a decir por qué, porque no hay otra moral. Y nuestros constituyentes originarios jamás tuvieron otra moral porque no la había. De ahí que hablo de su absoluta congruencia, señor ministro. Es decir, siempre esa virtud, y lo recalco mucho, de decir lo que piensa y defender sus ideas, es un tema por el que siempre le vamos a tener presente. Es gentil, don Enrique, pero son estructuras muy claras para mí, carentes de novedad y de mérito. Señor ministro, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado ahora en esta etapa en la que dejará el Pleno, en el que usted se va a dedicar a leer,
a descansar, a otras actividades. Cuando menos por 2 años. Por lo menos en 2 años, así es a lo que lo limita el ejercicio de su encargo. Y luego ya veremos. ¿Cómo quisiera que me recordaran? Bueno, por algún registro que diga, fue un individuo trabajador que trató de cumplir con su deber, no más que eso. ¿Qué reflexiones ha externado con su familia, con sus hijos, con sus nietos? Tiene una familia muy bella, amplia, con su señora esposa, en esta etapa que está por iniciar en su vida. Que los necesito más que nunca, que quiero que me acompañen en otras aventuras en esta vida. Señor ministro, después de estos 2 años en los que no puede ejercer como abogado, en los que no puede aconsejar, por lo que ya comentábamos, además de leer, ¿qué otra actividad va a desarrollar o qué va a visualizar en su futuro? ¿En estos 2 años? Sí. ¿Durante estos 2 años? ¿Qué va a preparar en estos 2 años para cuando ya no tenga esta limitación de ejercicio? No lo sé. No estoy en preparación de una meta específica. Yo pienso que la vida de un abogado, de alguien que ejerce el derecho, tiene múltiples posibilidades. Asesorías, correr la pluma, de todo. Vamos a ver qué derrotero me he sugerido. Señor ministro, ¿qué reflexiones tendrá para sus pares en el momento en el que se separe del Pleno y pase a ser ministro en retiro? Que me anima la convicción de sus destrezas y talentos y que esto será para mejor. Y el deseo de que venga alguien mejor que yo a sustituirme y sepa aportar lo que yo no pude aportar, quizá. Señor ministro, finalmente, la Corte a la que llegó en 1995, en esta integración histórica que comentaba al inicio de la entrevista, es una Corte distinta a la Corte que deja en 2012. ¿Es esta Corte de 2012 mejor que aquella? Es la transformación, todo el tiempo lo transforma todo. ¿Quién puede decir qué momento fue el close-up de mayor brillantez para la Corte? ¿El anterior, el del medio o el actual? No lo sé. Deja una Corte sin duda distinta a la que llegó usted. Sí, por supuesto que sí. Qué bueno que no se ha fosilizado el esquema. ¿Distinta en qué sentido, señor ministro? ¿Es más moderna? ¿Las reformas han cambiado la forma de concebir y de estructurar, de interpretar? Para mí las reformas han sido cuestiones de ajuste constitucional, no paradigmas que tracen nuevas líneas maestras. Normalmente la jurisprudencia de la Suprema Corte y los precedentes de la Suprema Corte inspiran al poder reformador de la Constitución para hacerle ajustes de vez en vez a la Constitución. Esto es lo que ha sucedido en la actualidad. Yo pienso que los jueces, magistrados y ministros deberán, dentro de la órbita de sus atribuciones, continuar dictando sentencias. Señor ministro, yo estoy sumamente agradecido por estos minutos, se nos ha ido media hora y le confieso en lo personal, nos hemos hecho revelaciones personales en esta charla, que lo voy a extrañar mucho. Sé que hay una dinámica de cambio permanente en la composición del Pleno, vendrán otros ministros o ministras y sin duda a Sergio Salvador Aguirre Anguiano siempre se le va a recordar en esa etapa crucial después de la reforma, con esa integración histórica, como un hombre que honró la toga y que fue congruente. Pienso que su pronóstico tiene hipérbole, pero me agrada. Me halaga que lo diga. Muchas gracias. Gracias a usted, don Enrique, es gentil. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. Uniéndome a la decisión muy oportuna del colegio de otorgar este reconocimiento de la medalla al mérito de don Miguel Hidalgo y Costilla en la persona del señor ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Felicidades, señor ministro. Gracias.